Por aquí su amigo hermano Alexander Hell. Hermanos, y hoy vamos a continuar con la secuencia de estudios que hemos dedicado a la persona del Señor Jesucristo. Hoy día 16 del mes 6, 2021. Hoy vamos a culminar con el primer capítulo. Recuerden que este primer capítulo es el más extenso que hay en este libro. Pero hoy vamos a terminarlo con un interesante subtema titulado Todos los verdaderos cristianos somos uno con el Padre y con el Hijo. Ese es el subtema final de este capítulo número 1. Porque recuerden, hermanos, que no solamente estamos analizando la persona de Jesucristo de acuerdo a la Biblia, y también lo analizaremos de acuerdo a la historia, sino que también estamos analizando la doctrina principal y más importante de la fe cristiana, que es la doctrina del Padre y del Hijo. Bien, hermanos, antes de iniciar, quiero enviar un saludo, como siempre, a nuestro hermano Rolando Cáceres, que es el director de la estación de radio CBI, Congregación Bíblica Internacional, en toda Formosa, Argentina, y a todos nuestros hermanos y amigos que nos dan seguimiento a través de la estación de radio. También un saludo a nuestros hermanos con los cuales yo comparto los enlaces de estos estudios en los grupos de Facebook y en YouTube también. Y claro está, un abrazo grandísimo a todos mis hermanos que se encuentran aquí reunidos en este grupo de estudios y debates bíblicos en Telegram. Todos los verdaderos cristianos somos uno con el Padre y con el Hijo. Dios el Padre estaba conectado con su Hijo Jesucristo a través del Espíritu Santo, que es el poder del Altísimo, según 1 Corintios 2, versos 4 al 5. Tal y como lo vamos a leer enseguida en Hechos 10, 38. Dice el pasaje: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ojo, hermanos, Dios está conectado a Jesucristo en su ministerio terrenal cuando andaba en la tierra predicando el Señor Jesús. Dios estaba conectado a su Hijo a través de ese poder, de ese Espíritu Santo que Dios puso en Jesús el día que Jesús se bautizó en el Jordán. De ahí en adelante, pues Dios el Padre desde el cielo proveía, daba poder y apoyo al ministerio de Jesucristo en la tierra. No es que el Padre Celestial, para estar en Cristo, abandonara el trono celestial para meterse literalmente en su Hijo. No. Simplemente Dios el Padre, estando en el cielo, hacía morada en Jesús a través del Espíritu Santo. Por eso Jesús podía decir palabras como estas: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14, verso 10. Vemos con estas palabras de Jesús que el Padre está morando dentro de Jesucristo, pero lo hace a través de su Espíritu. Repito, no es que Dios deja el trono del cielo vacío y se mete en Jesucristo literalmente. Pues no, señores, sino que el Dios Padre mora en Jesucristo a través del Espíritu. Por eso Jesús podía decir que Él y su Padre son uno, y además decir que el Padre mora en Él. Hermosa declaración. El mismo Padre ayudaba a su Hijo en su ministerio terrenal, trabajando los dos juntos para salvar a la raza humana, o sea, los que creyeren en el mensaje de Jesús. Y aquí Jesús, en este pasaje de Juan 14, verso 10, nos da un ejemplo de lo que Él quiere hacer con nosotros los creyentes. Primero, el Padre le dio su Espíritu a Jesucristo. Jesucristo nos da de su Espíritu a nosotros. El Padre
que moraba en Cristo hacía las obras a través de él. Ahora, Cristo que mora en nosotros hace las obras a través de nosotros. Y esto es una enseñanza que está presente en toda la Biblia. Por ejemplo, en Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente clavado en un madero, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Gálatas 3, verso 27, dice el apóstol Pablo: porque todos, o sea, todos los creyentes, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esto quiere decir, mis hermanos, que el Señor Jesucristo mora en nosotros a través de su Espíritu y hace a través de nosotros su obra. Pero esto no quiere decir que nosotros somos el mismo Jesucristo o que Jesucristo se transforma literalmente en nosotros. Del mismo modo, el Padre Celestial mora en Jesucristo a través de su Espíritu. Pero esto no quiere decir que el Padre Celestial se transforma literalmente en el Hijo. Por ejemplo, Jesucristo asegura que Él y su Padre, óigase bien, Él y su Padre, Jesús y su Padre, moran dentro del creyente. Vamos a leerlo en Juan 14, verso 23. Dice: respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El Padre y el Hijo, según este pasaje, porque son ellos dos, no tres, sino ellos dos, pues vienen a morar en aquellos que guardan las palabras de Jesús. Lo está diciendo Jesucristo aquí en Juan 14, 23. Que ellos dos, repito, ellos dos, el Padre y el Hijo, vienen a morar en aquellos que guardan la palabra de Jesús. Pero esto de ninguna manera significa que nosotros seamos el Padre y el Hijo. Pues de igual manera, cuando Jesús dijo que el Padre moraba en él, o sea, en Cristo, o que quien le veía a Cristo veía al Padre, o que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, 2 Corintios 5, versos 17 al 19, pues esto de ninguna manera significa que Jesús sea el mismo Padre. Sencillamente significa que el Padre Celestial estaba unido a su Hijo Jesús a través del Espíritu Santo, que es el poder del Altísimo, según Efesios 1, versos 19 al 20. Es por esto que el Señor Jesucristo decía estas palabras: yo y el Padre, óigase bien, son dos personas, yo y el Padre uno somos. Juan 10, verso 30. Hermanos, con estas explicaciones no solamente estamos reivindicando la verdadera doctrina cristiana, que es la doctrina del Padre y el Hijo, sino que estamos señalando y desenmascarando el trinitarismo y el unicitarismo también. Presten mucha atención. Entonces Jesús dice: yo y el Padre, o sea, dos personas, uno somos. Juan 10:30. Este pasaje en particular es muy malinterpretado a sabiendas por trinitarios y unicitarios para decir que Jesucristo y su Padre Celestial son la misma persona. ¿Pero fue eso lo que quiso decir Jesús en ese pasaje? Pues no fue eso lo que quiso decir. Y lo vamos a pasar a explicar. Cuando Jesús dijo que Él y su Padre son uno, el texto no dice que sean un solo Dios. La palabra uno que aparece ahí es neutra e indica una unidad de propósito y de pensamiento. Y es exactamente la misma palabra que utilizó Jesús en Juan capítulo 17, cuando oró al Padre pidiendo que todos los discípulos sean uno, de la misma manera que Él y su Padre son uno. Evidentemente Jesús no pidió que todos los discípulos seamos un solo Dios con el Padre y el Hijo. Sencillamente Jesús se estaba refiriendo a una unidad de propósito y de pensamiento para que todos los cristianos lleguemos a estar unidos pensando todo una misma cosa
y teniendo un mismo propósito como el Padre y el Hijo. De la misma manera que el Padre y el Hijo están unidos en una sola mente y un solo propósito. Vamos a leer el pasaje en Juan 17, verso 21 al 23. Preste usted mucha atención a este pasaje. Dice, para que todos sean uno. Esto es Jesucristo que está orando, señores. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado. Hago un paréntesis aquí. ¿Se dan cuenta ustedes que Dios sí comparte su gloria? Dios el Padre sí comparte su gloria. La compartió con Jesucristo y Jesucristo la comparte con los verdaderos cristianos. Digo esto porque muchos trinitarios y unicitarios toman textos del Antiguo Testamento para decir, miren, Dios no comparte su gloria con nadie y por eso es el único Dios y no hay otro Dios. Señores, cuando esos pasajes se refieren a que Dios no comparte su gloria, siempre el contexto se está refiriendo a dioses ajenos, a ídolos de talla, a dioses falsos. No se está refiriendo a los verdaderos hijos de Dios con los que Dios sí comparte su gloria. Sigo leyendo. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Como podemos ver, somos uno con el Padre, igual que Jesucristo y su Padre son uno. Si nos sometemos en perfecta obediencia al Padre, así como Jesucristo se sometió, nos convertimos en uno con Dios. Pero note que el creyente que es uno con Dios no se transforma literalmente en el mismo Dios Padre, ni es coeterno con Dios tampoco, mucho menos coigual con Dios. Como tampoco Jesucristo es el mismo Padre Celestial por el hecho de que es uno con Dios. Lo que demostraba que Jesús y el Padre eran uno es el testimonio y las obras poderosas que el Padre Celestial hacía a través de Jesús, porque Jesús le era obediente en todo. Y por eso Dios el Padre puso de su espíritu en Jesús, y a través de ese poder que estaba en Jesús, pues Dios el Padre hacía las obras. Con nosotros los creyentes es igual. Mientras más buscamos de Dios, mientras más le obedecemos con agrado y amor, tanto más nos unimos a su voluntad y nos convertimos en uno con Él a través de su poderoso espíritu. Leemos en 1 Corintios 6, 17, donde dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces tenemos que los que están unidos al Señor son un espíritu con Él. Un mismo espíritu con Él significa que tenemos un mismo sentir con el Señor, una misma voluntad, una misma mente. En pocas palabras, en carácter somos igual que Él. Y quien nos ve a nosotros, lo ve a Él. Pero también significa que estamos conectados directamente a Dios el Padre a través del poder del Altísimo o Espíritu Santo, por la obra redentora de Cristo. Esto es lo que dice Efesios 2, verso 18. Dice, porque por medio de Él, o sea de Jesús, por medio de Él los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Entonces tenemos, hermanos, que nosotros los verdaderos cristianos, los que le somos obedientes a Dios, estamos unidos al Padre y al Hijo a través del Espíritu Santo, que es el poder del Altísimo. En la Biblia nunca jamás usted va a encontrar que tres personas vienen a habitar en el creyente. Nunca. Sin embargo, ya leímos cómo Jesucristo asegura que aquellos que son obedientes a Dios y aman las palabras de Jesús, pues el Padre y el Hijo, señores, vienen a hacer morada en ese creyente.
El Padre y el Hijo, lo dijo literalmente Jesucristo, ¿eh? No son tres personas que vienen a habitar en el creyente, sino dos, el Padre y el Hijo. No es una sola persona tampoco como creen los unicitarios. No, son dos personas, el Padre y el Hijo. No son tres como piensan los trinitarios, pero tampoco es uno como dicen los unicitarios. Sino que el Padre Celestial es el Dios supremo, el Dios mayor, y está Jesucristo que es el Dios unigénito. Son dos dioses que vienen a morar en los creyentes a través del poder del Altísimo que es el Espíritu Santo. Vamos a repetir el pasaje de Juan 10:30 y vamos a hacer una pregunta lógica a los trinitarios. Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. En estas palabras Jesús dice que Él y su Padre son uno. Y cuando los trinitarios ven este pasaje, inmediatamente les llega a la mente su doctrina trinitaria. Y piensan que Jesús se refiere a que que el Padre y el Hijo están fundidos en un Dios trino. Y yo pregunto, ¿y en ese pasaje, dónde está la tercera persona de la Trinidad? En las palabras de Jesús, ahí en ese pasaje. ¿Dónde está la tercera persona del Dios trino? Si Jesús, por ejemplo, hubiera sido trinitario, nunca hubiera dicho tales palabras, sino que hubiera dicho, yo, el Padre y el Espíritu Santo somos tres en uno. Eso es lo que hubiera dicho Jesús, si hubiera sido trinitario. Pero Jesús evidentemente nunca predicó la existencia de una tercera persona fundida con él y su Padre formando un solo supuesto Dios trino. Nunca. Lo que quiso decir el Señor en ese pasaje, cuando dice que él y su Padre son uno, como ya hemos analizado, es porque Jesús se sometía a la perfecta voluntad del Padre Celestial y esto lo hacía uno con su Padre en un mismo pensamiento y propósito. Lo mismo que sucede con todos los creyentes que son obedientes. Se hacen uno con el Padre y con el Hijo, según lo dijo el mismo Jesucristo en Juan capítulo 17. Como ya hemos analizado, hermanos, el Padre y el Hijo, repito, son las dos personas que vienen a habitar en los que creen en ellos. Dos personas. En el creyente no viene a habitar un Dios trino, eso no lo dice la Biblia. Lo que dice el mismo Jesucristo y lo confirman los apóstoles es que el Padre y el Hijo, a través del Espíritu Santo, que es el poder de Dios, poder que también habita en Jesucristo, porque el Padre se lo dio, pues son ellos dos quienes vienen a habitar en los creyentes. Ellos dos, el Padre y su Hijo Jesucristo. Por esto, hermano, la importancia extrema de reconocer y aceptar y apoyar la doctrina del Padre y del Hijo. Pues aquella persona que no tiene esta doctrina, evidentemente no tiene a Dios y tampoco tiene a Jesucristo. Y yo se los voy a leer, dicho por el mismo apóstol Juan. Segunda de Juan, versículos 9 al 11. Escuchen con mucha atención lo que dice el apóstol Juan. Él dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, o sea, la doctrina del Padre y el Hijo, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenidos, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. O sea, hermanos, que más claro imposible. El apóstol Juan aquí fue bastante literal y claro. Aquellas personas que quieran venir a nosotros los cristianos trayendo una doctrina diferente a la doctrina del Padre y el Hijo, no lo podemos ni siquiera saludar ni recibir. Porque si lo recibimos, o sea, recibimos esas doctrinas extrañas, participamos entonces en malas obras. ¿Por qué razón? Porque si vienen a nosotros con una doctrina diferente a la doctrina del Padre y el Hijo, que es la doctrina de Cristo, según este pasaje, pues evidentemente esas personas no tienen a Dios.
sea, no tienen el apoyo de Dios. Y si nosotros recibimos esas doctrinas perversas, nos hacemos cómplices de la mentira. Doctrina como el trinitarismo, el titianismo, el unicitarismo, el unitarismo, el arrianismo. Cualquiera que pretenda venir a nosotros a pretender apoyar esas doctrinas perversas, son personas que no tienen a Dios y no podemos nosotros darle la bienvenida. Cuando el apóstol Pablo dice aquí no le den las bienvenidas, es que no recibamos ni aceptemos ese tipo de doctrinas antibíblicas que son las doctrinas del anticristo. Son parte de la creencia o apoyo de la doctrina del anticristo. Porque la doctrina del anticristo niega al Padre y al Hijo. Niega esa doctrina principal de la fe cristiana, la niega. Que Jesús es un hijo literal del Padre Celestial porque el Padre le dio la vida antes de la creación de todas las cosas. Por eso es su hijo unigénito y primogénito, por eso es su hijo. Y quien niegue eso se convierte en un anticristo, niega la doctrina del Padre y del Hijo, como hacen los trinitarios y como hacen los unicitarios. Y ya en muchas ocasiones aquí hemos explicado cómo es que los trinitarios y los unicitarios niegan la doctrina del Padre y el Hijo. Los trinitarios, por ejemplo, predican que el Hijo o el título Hijo que porta Jesucristo lo porta o lo tiene un personaje descrito como la segunda persona del Dios Trino, algo que no dice la Biblia. Y esa segunda persona del Dios Trino que tiene el título Hijo es un personaje coeterno junto con su propio Padre, fundido dentro de un Dios Trino. Ser coeterno significa que tiene la misma edad que su papá. Algo que es irracional y totalmente antibíblico. Ahí es donde se niega la doctrina del Padre y el Hijo. Ahí que la niegan estos trinitarios, retorciendo la verdad. Porque lo que muestra la Biblia en realidad es que Jesús es esa sabiduría que Dios engendró, le dio la vida antes de la creación de todas las cosas, según Proverbios 8, versos 22 en adelante. Y al ser engendrado o recibir la vida, se convierte en el primer hijo del Altísimo, en el hijo primogénito y unigénito del Padre. Por eso es su hijo, porque Dios le dio la vida, lo dice Jesucristo en Juan 5, 26, y lo repite en Juan 6, 57. El mismo Jesús lo dice, que el Padre le dio la vida y que depende del Padre para poder vivir. Entonces, decir que el Hijo es coeterno con su Padre es doctrina de demonios que tiene el trinitarismo y el titianismo también. Y los unicitarios, peor todavía, no creen en la existencia del Hijo de Dios. Así de sencillo. Ellos no creen que Dios tenga un hijo primogénito y unigénito. Ellos no creen eso. Ellos lo que dicen es, los unicitarios, que Dios el Padre fue quien vino a la tierra, pero disfrazado de hijo. Dios el Padre se metió en el vientre de María, y cuando nació del vientre de María, entonces se puso el título Hijo, el mismo Dios Padre disfrazado. Eso es lo que creen los unicitarios. En pocas palabras, para ellos no existe que Dios en realidad tenga un hijo al cual Dios el Padre envió, que es lo que dice literalmente la Biblia, y lo dijo Jesucristo muchísimas veces, que fue enviado por alguien superior. El Padre que me envió, repitió Jesucristo montones de veces, pero los unicitarios no creen la palabra de Jesús. Ellos creen que el mismo Dios Padre sufrió una especie de transformación, de metamorfosis, se metió en el vientre de María, y el mismo Dios Padre nació portando el título Hijo. Algo que es antibíblico y anticristiano. Por eso es que los unicitarios son los principales anticristos. Entonces, la historia del Nuevo Testamento muestra que una de las bases del verdadero evangelio es el reconocimiento del Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Así lo predicó el mismo Señor Jesucristo y así lo predicaron los apóstoles y por ende toda la iglesia del siglo I. Hay que reconocer que el verdadero evangelio está basado en doctrinas fundamentales, tal como la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de pecados, el bautismo,
y la vida eterna luego de la resurrección. Pero existe una doctrina que es totalmente más importante que todas las demás. Y esa doctrina es realmente la que nos conduce a la vida eterna, según Juan 17, verso 3. Lo dijo Jesucristo ahí. Toda la creencia de la iglesia antigua estaba basada en la doctrina del Padre y del Hijo. Es decir, en dos personas divinas totalmente literales. El Dios Supremo, que es el Padre Celestial, y en Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la doctrina principal y más importante de toda la Biblia. Y Jesús fue muy claro al asegurar que los verdaderos creyentes solo tenían que conocer a esas dos personas divinas literales para alcanzar la salvación. Vamos a leer Juan 14, verso 1. Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, o sea, el Dios Padre. Crean en Dios, crean también en mí. ¿Escucharon, hermanos? ¿Qué es lo que tenemos que creer según dice Jesucristo en persona? Y no los credos de la gran ramera católica romana. Porque ahí en el credo de Atanasio, el credo trinitario de Atanasio, se comienza leyendo que para poder salvarse hay que creer en el Dios Trino. Lo dice literal ese credo por 3 veces consecutivas. En ese mismo credo aparece 3 veces que para poder salvarse hay que creer en el Dios Trino. Sin embargo, Jesús en Juan 14, verso 1, dice: crean en Dios, crean también en mí, y punto. ¿Escucharon también ustedes, unicitarios necios? Juan 17, verso 3, dice Jesús: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual tú has enviado. O sea que en ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar que tenemos que creer en 3 personas divinas, en un Dios trino, o en 3 personas metidos, fundidos en un Dios trino para poder ser salvo. No hay nada en la Biblia que lo diga, nada. Pero sí lo dicen los credos de la gran ramera católica romana, como el credo de Atanasio. Ahí sí lo dice. Tampoco tenemos que creer que el Dios Padre fue quien vino a la tierra, disfrazándose de hijo, tomando el título Hijo y Cristo, el mismo Dios Padre. Y el mismo Dios Padre lo clavaron en un madero de tormento y se murió el Dios Padre. Y se resucitó el mismo Dios Padre que estaba muerto. Fíjase bien, como creen los unicitarios. Doctrinas aberrantes, totalmente satánicas, que son el fundamento, son parte del fundamento de las doctrinas del anticristo. Entonces tenemos, hermanos, que lo que enseña la Biblia en realidad, y lo dice Jesucristo literalmente, es que creamos en el Dios Padre y creamos en su enviado Jesucristo. Es lo único que tenemos que creer para poder alcanzar la salvación. Y vamos a ver ahora de forma enumerada cómo cada apóstol de Jesucristo explicó y enseñó literalmente la doctrina del Padre y del Hijo. Muy bien, hermanos, como dije anteriormente, vamos a ver de forma enumerada cómo cada apóstol que escribieron las epístolas del Nuevo Testamento enseñaron, literalmente apoyaron la doctrina del Padre y del Hijo. Iniciemos con el apóstol Juan, pasajes que ya hemos citado aquí en este estudio de hoy. Segunda de Juan 9 al 11. Segunda de Juan 9 al 11. Escribe el apóstol Juan: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Escuchen. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, o sea, la doctrina del Padre y el Hijo, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces, como podemos ver nuevamente en este impresionante pasaje, la doctrina más importante y en la cual debemos perseverar es la doctrina del Padre y el Hijo. O sea, el apóstol Juan nos da una advertencia
quien intente venir a nosotros a traer una doctrina diferente a esta, no debemos ni siquiera recibirlo ni darle la bienvenida. El trinitarismo, el unicitarismo, el titianismo, el unitarismo y el arrianismo, todas esas que he mencionado son doctrinas de demonios. No tienen que ver absolutamente nada con la doctrina del Padre y el Hijo. Todo lo contrario, todas esas falsas doctrinas están diseñadas por Satanás para intentar opacar o eliminar la verdad bíblica. Es por eso que el apóstol Juan especifica que nuestra verdadera comunión íntima es únicamente con dos personas divinas, el Padre y el Hijo. Vamos a leer 1 de Juan 1, verso 3. Escuchen lo que dice Juan. Dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Además de esto, hermanos, el mismo apóstol Juan es quien nos da la advertencia a nosotros. Nos advierte en contra de los anticristos. En 1 de Juan 2, verso 22 al 23, escribe el apóstol Juan y dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús sea el Cristo. Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Usted escuchó, hermanos? En este poderoso versículo queda claro que los mentirosos y anticristo no son los que niegan la Trinidad, ni tampoco los que niegan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean tres supuestas personas embutidos en uno. Mucho menos es negar que quien vino a la tierra disfrazado de hijo fue el mismo Padre Celestial, tomando el título, papel o rol de Cristo, que es la doctrina unicitaria. Los verdaderos anticristos son únicamente los que niegan al Padre y al Hijo, dos personas divinas literales. Entonces, ya ustedes saben quiénes son los anticristos y por qué. Los anticristos, los mentirosos, como dice aquí el apóstol Juan, son en primer lugar los que niegan que Jesús sea el Cristo, o sea que el Hijo de Dios fue quien se encarnó como hombre, o sea, siendo un ser divino, celestial, espiritual, bajó a la tierra y se transformó en un ser humano a través del vientre de María. No fue el Padre de Jesucristo, no fue el Dios supremo, sino que fue Jesús el Cristo, el Verbo de Dios, no fue el Dios Padre. Y quien diga que fue el Padre Celestial quien se encarnó es un anticristo, porque no fue el Dios Padre, sino su Hijo. Su Hijo Jesucristo fue quien se encarnó en el vientre de María. Entonces también es un anticristo, según aquí este pasaje de 1 de Juan 2, versos 22 al 23, el que niega la doctrina del Padre y el Hijo. Y ya sabemos cómo los trinitarios niegan al Padre y al Hijo, diciendo que el Hijo es coeterno junto con su propio papá, algo que no lo dice la Biblia. Jesús nunca fue coeterno con su Padre, nunca tuvo la misma edad que su propio Padre. Eso no lo enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia, repito, es que Jesús, al ser esa sabiduría de Dios, fue que a quien el Padre engendró o le dio la vida antes de la creación de todas las cosas, convirtiéndose en el primer Hijo del Altísimo, el Hijo primogénito y unigénito del Padre. En Juan 4, verso 14 al 15, dice el apóstol Juan: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre, óigase bien, unicitario, el Padre ha enviado al Hijo. Usted oyó, escuchó, unicitario necio. El Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, escuche, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Ustedes escucharon, hermanos? ¿Usted quiere que Dios permanezca en usted? Pues usted tiene que confesar y reconocer que Jesús es literalmente el Hijo de Dios. Y que Dios envió a la tierra a su Hijo. Dios el Padre envió al Hijo.
y que Jesús, el Hijo, es literalmente Hijo de Dios. Si usted cree eso y lo confiesa, entonces Dios permanece en usted. Dios nunca va a permanecer ni apoyar a ningún unicitario, ya que para los unicitarios el Hijo de Dios no existe. No existe. Ellos creen que el Padre Celestial envió al mismo Padre Celestial y que ese Padre Celestial tomó el título Hijo y se lo puso él mismo. Eso es lo que creen los unicitarios. Doctrina del anticristo. Igualmente los trinitarios tienen el mismo problemazo. No creen que Jesús es hijo literal de Dios Padre porque el Padre le dio la vida. Ellos no creen eso. Ellos creen en un hijo coeterno fundido dentro de un Dios trino. Una aberración que no enseña la Biblia. Por tanto, tampoco Dios el Padre puede permanecer en un trinitario ni apoyar a un trinitario. Entonces, ¿usted quiere que Dios permanezca en usted y lo apoye? Pues aquí está Juan 4, verso 14 al 15. Ahí está lo que usted tiene que hacer. Testificar que Dios el Padre ha enviado al Hijo. Eso es lo primero. Y segundo, reconocer y confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Y haciendo esto, según aquí el apóstol Juan, entonces Dios permanece en usted y lo apoya. Y es por esta, hermanos, las razones bíblicas por la cual tenemos que comprender que debemos apoyar la doctrina del Padre y el Hijo. Porque aquel que no acepte que Jesucristo es literalmente Hijo de Dios, pues no puede obtener la salvación. ¿Por qué razón? Porque la vida eterna Dios la da, Dios el Padre la da, pero a través de su Hijo. Mira lo que dice Jesucristo aquí en Juan 3, 36. Él dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Escuchó, unicitario? Usted que no cree que existe el Hijo de Dios, porque usted no cree eso. Usted cree que el Dios Padre se disfrazó de Hijo y se puso el título Hijo, el Dios Padre. Porque es lo que dice Jesucristo aquí, unicitario. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece en él. Ahora, más contundente fue el apóstol Juan en 1 de Juan 5, 11 al 12. Escuchen lo que dice aquí el apóstol Juan. Él dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Más claro, imposible. La doctrina trinitaria no enseña al verdadero Hijo de Dios que muestra la Biblia. Lo que enseña es a una supuesta segunda persona de un Dios trino que es coeterno con su propio Padre. O sea, tiene la misma edad que su papá y por tanto no es literalmente Hijo de Dios, sino que es una especie de hijo adoptado, un título adoptado. Porque vamos a ver, si yo tengo un hijo, yo Alexander Hell, tengo un hijo y ese hijo resulta que tiene la misma edad que yo, pues ya no es hijo engendrado mío, no es hijo mío, sino que es un hijo adoptado. Y la Biblia evidentemente nunca enseña que el título hijo que porta Jesucristo es un título de un hijo adoptado, de un hijo que tenga la misma edad que su propio papá. Eso es un hijo adoptado y eso no lo enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia, el mismo Jesucristo lo dice, es que el Padre le dio la vida al Hijo y por eso es su hijo, porque le dio la vida. Lo dice Jesucristo en Juan 5:26 y vuelve y lo repite en Juan 6:57. Jesucristo es esa sabiduría, según Proverbios 8, 22 al 36, esa sabiduría que fue engendrado o recibió la vida antes de la creación de todas las cosas. Por tanto, los trinitarios, los credos de la gran ramera católica, como ese credo de Atanasio, no enseñan nunca al verdadero Hijo de Dios como lo enseña la Biblia. Y aquí está diciendo el apóstol Juan en 1 de Juan 5, 11 al 12, que para poder obtener la vida eterna, esa vida está en el Hijo de Dios. Dios la da, pero a través de ese Hijo.
Y si usted no tiene un verdadero conocimiento de quién es Jesús como hijo de Dios, usted no puede recibir esa vida eterna. Porque lo está diciendo aquí estos pasajes bíblicos, señores. Mucho menos puede recibir la vida eterna un unicitario. Peor todavía, los unicitarios son peores. Peores que los mismos trinitarios. Peores, ¿por qué? Porque han eliminado, han sacado de la existencia y la ecuación al Hijo de Dios. Para ellos no existe. No existe el Hijo de Dios para un unicitario. Entonces, ¿cómo puede recibir la vida eterna un unicitario? Si esa vida eterna Dios la puso en su Hijo, para que el Hijo nos la dé a los creyentes. Porque los unicitarios, repito, lo que dicen es que el mismo Dios Padre, parece que abandonó el cielo, se metió en el vientre de María, el mismo Dios Padre nació del vientre de María y se puso el título Hijo de Dios. El mismo Dios Padre. Eso creen los unicitarios, contradiciendo todo lo que dijo Jesucristo. Cada vez que Jesucristo predicaba que Él es el Hijo de Dios y que el Dios Padre lo envió, contradiciendo al Señor. Entonces, ¿cómo esta gente, hijo del diablo, estos unicitarios del diablo, van a poder obtener la vida eterna? Es imposible, porque ellos no creen en el Hijo de Dios. Señores, y aunque yo diga, lance estos epítetos en contra de los unicitarios, señores, lo que yo en realidad anhelo es que esa gente se arrepientan y abandonen esa doctrina del diablo anticristiana, doctrina del anticristo, y abandonen eso, se arrepientan y puedan reconocer a Jesús como lo que es, el Hijo del Dios Altísimo, el Hijo del Dios viviente, que lo reconozcan. Eso es lo único que queremos y sean salvos. Mientras tanto, y sigan apoyando ustedes esas doctrinas anticristianas, son unos hijos del diablo. Eso es lo que son ustedes, unicitarios y trinitarios también, y titianos y arrianos. Toda doctrina que niegue o corrompa la doctrina del Padre y el Hijo son hijos de Satanás. Todo lo que apoyen ese tipo de doctrinas. Entonces, hermanos, aquí ya les he demostrado que cree el apóstol Juan, lo que escribió el apóstol Juan, y todavía mucho más datos en las epístolas de Juan en referencia a la doctrina del Padre y el Hijo. Hay muchísimos más datos que si yo lo pongo todos aquí, imagínense, sería muy extenso el estudio. Ahora analicemos cómo el apóstol Pablo apoyaba y enseñaba la doctrina del Padre y del Hijo. Evidentemente el apóstol Pablo jamás predicó el misterio de la Santísima Trinidad, jamás. Mucho menos jamás dijo que el Padre Celestial sea el mismo Hijo. En realidad, la doctrina básica enseñada por el apóstol Pablo era la creencia en dos personas divinas. Dos, literalmente dos personas, el Padre y el Hijo. Primera de Corintios 8, verso 6, dice el apóstol Pablo: para nosotros, sin embargo, hay un Dios el Padre, óigase bien, un Dios que es el Padre, es una persona, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, ¿escuchó usted? Y un Señor Jesús el Cristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. O sea que el apóstol Pablo, igual que el apóstol Juan, son apóstoles bien claros, dejan bien claro lo que ellos creen. Que para nosotros los verdaderos cristianos hay un Dios supremo que es el Padre, del cual proceden todas las cosas y somos para Él. Y también hay un Señor, que es el Señor Jesucristo. Son dos personas totalmente literales. Como lo dice el rey David: dijo el Señor a mi Señor. El apóstol Pablo recibió instrucciones directas del Señor Jesucristo a través del profeta Ananías. En Hechos 14, verso 16 dice: y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la palabra de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate
y lava tus pecados, invocando su nombre. O sea, el Señor le ordena a Pablo, a través de Ananías, que es que se levante y se bautice invocando el nombre de Jesucristo. Y aquí nuevamente se certifica que el bautismo apostólico siempre se hizo en el nombre de Jesús. Pablo tampoco conoció la fórmula trinitaria bautismal de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues Jesús nunca les dio esa orden a sus discípulos, sino que esa fórmula fue añadida al Evangelio de Mateo 28, verso 19. Siglos después de Cristo, es que los sicarios del papismo romano, en su afán desmedido por apoyar la Trinidad, contaminaron algunas versiones bíblicas, como por ejemplo la Vulgata Latina, en el siglo IV, la contaminaron, introdujeron esa fórmula trinitaria en Mateo 28, 19, y de esas versiones contaminadas es que vienen las Biblias modernas, como por ejemplo la Reina Valera 1960, que porta ese pasaje falsificado que los trinitarios han introducido en la Biblia, y ese tema lo vamos a tratar bien ampliamente en otro capítulo. Pero sepan que el apóstol Pablo nunca apoyó el trinitarismo, porque él lo dijo, que tenemos un Dios que es el Padre y un Señor que es Jesucristo, y que debemos bautizarnos no en la fórmula bautismal trinitaria, sino solamente en el nombre de Jesucristo. Es por esta razón que el apóstol Pablo nunca usó la frase Padre, Hijo y Espíritu Santo en sus saludos y despedidas de sus epístolas, ya que la doctrina trinitaria era desconocida para él. En realidad, la doctrina que Pablo conocía era que el Dios Supremo era el Padre y el Dios, óigase bien, el Padre y el Dios del Señor Jesucristo. Es por eso que Pablo usaba frases como esta. Segunda de Corintios 1, verso 3, dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Por tanto, el apóstol Pablo, igual que el apóstol Juan, es apoyador directo de la doctrina del Padre y del Hijo, porque esa es la verdadera doctrina cristiana. Reconocer que nuestro Señor Jesucristo, por encima de sí mismo, tiene a un Dios y Padre, alguien que es superior, que es su Dios y Padre, evidentemente porque le dio la vida y porque tiene mayor autoridad. Ahora veamos al apóstol Pedro. ¿Cómo veía Pedro a Jesús? ¿Acaso lo veía como parte de una Trinidad? ¿Acaso lo veía como el Padre mismo celestial encarnado en un hombre, como creen los unicitarios? Señores, Jesús le hizo la siguiente pregunta a los que andaban con él. En Mateo 16, 13, Jesús pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Noten que, aunque esas respuestas estaban erradas, ninguno de ellos hizo referencia a la Trinidad, por el hecho de que ninguno de sus discípulos y los demás seguidores de Jesús creían en ninguna Trinidad, o de que Jesús era el mismo Dios Padre encarnado como hombre, como afirman los unicitarios. O sea, cuando Jesús hizo la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo?, ninguno dijo, oye, tú eres la segunda persona del Dios Trino. Ninguno dijo, oye, tú eres el mismo Padre Celestial encarnado en Hijo. Es que ninguno dijo eso. Ellos dijeron, bueno, tú eres Juan el Bautista, o Elías, o Jeremías, o algún profeta. ¿Por qué razón? Porque ellos creían, esos israelitas, en la doctrina de la resurrección. Y pensaban que Jesucristo era como uno de esos antiguos profetas, como Jeremías o Elías, que había resucitado entre los muertos. Eso es lo que estaban creyendo esa gente, que claramente estaban respondiendo de forma errada. Ahora, como Jesús quería una respuesta más verdadera, viene y le pregunta a los discípulos, o sea, a los apóstoles, les pregunta,
¿quién decís vosotros que soy yo? Lo pueden leer en Mateo 16, verso 15. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de los apóstoles que andaban junto a Jesús y le conocían? ¿Acaso dijeron, tú eres la segunda persona de la Trinidad? No, ellos no dijeron eso. ¿O dijeron, tú eres el Padre Celestial encarnado? ¿O dijeron, tú eres el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo metido en uno? Pues no, ellos no dijeron nada de eso. Ellos no dijeron nada de eso, pues ellos no conocían a Jesús como parte de un supuesto Dios trino. Ellos no conocían eso. Mucho menos creían que Cristo era el mismo Padre Celestial disfrazado de Hijo, como creen los unicitarios. Sin embargo, hubo uno del grupo que por inspiración directa de Dios mismo respondió de la siguiente manera. En Mateo 16, verso 16, el apóstol Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Escucharon, hermanos, lo que respondió Pedro? Tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, el Salvador del mundo, el Hijo del Dios viviente. Al decir el Hijo del Dios viviente, está diciendo que literalmente Jesús es hijo de ese Dios viviente, del Padre Celestial, hijo directo de él. Pedro no dijo, tú eres el Cristo, el hijo de José y de María. No, él no dijo eso. Para nada. Ellos sabían que según la carne, sí, Jesús era hijo de José y de María, según la carne. Pero había algo más sublime y espiritual todavía, y es reconocer que Jesús es literalmente el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué razón? Porque antes de Jesús encarnarse como hombre o hacerse hombre en la tierra a través del vientre de una mujer, Jesús ya existía anteriormente como un hijo de Dios de forma espiritual, siendo un espíritu en los cielos. Y se le conocía como el ángel de Yahvé en aquel tiempo, o el verbo de Dios o la sabiduría de Dios. Y es a eso que está haciendo referencia aquí el apóstol Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense bien, señores, que ante esta respuesta que da el apóstol Pedro, observen ahora la respuesta que le da Jesús. En Mateo 16, verso 17, respondiendo Jesús dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, mi papá, mi Padre que está en los cielos. Señores, ¿cuál fue la revelación que Pedro recibió directamente del Padre Celestial? Pues simplemente que Jesús es el Cristo y es el Hijo del Dios viviente. Esa fue la revelación que el Dios Padre le dio a Pedro y la que nos da a nosotros los verdaderos cristianos que nos guiamos por la doctrina apostólica. Note también que Jesús dijo que esto lo había revelado mi Padre que está, tiempo presente, está en los cielos. Tiempo presente, está en los cielos. O sea, unicitarios, oigan esto, unicitarios, que si Jesús y el Padre son supuestamente la misma persona, ¿cómo es posible que en tiempo presente, mientras Jesús hablaba con los apóstoles, Jesús estaba en la tierra y el Padre Celestial estaba en el cielo? Explíquenme eso, unicitarios, por favor. Revélenme eso, unicitarios, ustedes con su gran sabiduría unicitaria. ¿Cómo es posible que Jesús, hablando en la tierra, estando presente en persona con sus apóstoles en la tierra, el mismo Jesús dice que mi Padre está, tiempo presente, está en los cielos? Como persona, el Dios Padre está en los cielos y es su Padre unicitario, su Padre. Y su Padre le reveló a Pedro que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo, unicitario, por favor. Deje ya esa necedad, unicitarios. Y haga lo mismo que el apóstol Pedro, reconocer que el Dios Padre tiene un Hijo especial y que Jesucristo es ese Hijo del Dios Altísimo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, no era la primera vez que el apóstol Pedro reconocía esto. En Juan 6, 68, Pedro dijo, nosotros hemos creído y conocido
que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Escucharon, hermanos? No solamente ellos lo habían creído, sino que lo habían conocido así, que Jesús es el Hijo del Dios viviente, y eso tenemos que hacer nosotros también, reconocerlo tal cual, que Jesús es literalmente el Hijo del Dios viviente. Queda pues reconfirmado que la creencia básica del apóstol Pedro es que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Otra cosita más, igual que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro jamás predicó ni bautizó en la fórmula Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jamás. ¿Por qué razón? Porque en realidad esas palabras nunca las dijo Jesucristo. Nunca. Eso que se encuentra ahí en Mateo 28, 19, esa fórmula trinitaria bautismal. Repito, y eso lo vamos a analizar en un capítulo que he apartado en este libro. Lo vamos a analizar de forma histórica. Que eso fue añadido a la Biblia, a las traducciones bíblicas, comenzando por la Vulgata Latina en el siglo IV, por la Gran Ramera Católica Romana. Fue lo que introdujeron esa fórmula bautismal trinitaria en ese pasaje bíblico. Los apóstoles de Jesucristo nunca conocieron eso. Por eso ellos nunca bautizaron con esa fórmula, sino que ellos bautizaban en el nombre de Jesús. Vamos a leer Hechos 2, verso 37 al 38. Dice el apóstol Pedro, dice el pasaje, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Evidentemente vemos aquí que el apóstol Pedro el día de Pentecostés les predicó el evangelio a los judíos y prosélitos reunidos en Jerusalén. Entonces 3,000 de ellos creyeron en el evangelio y le preguntaron a Pedro qué tenían que hacer para ser salvos. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Pedro no le soltó ningún discurso trinitario diciendo creed en el Dios trino y seréis salvos. Jamás. Lo que Pedro les dijo fue que se arrepintieran, se bautizaran en el nombre de Jesús el Mesías para el perdón de los pecados, y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto demuestra que Pedro no conocía la fórmula trinitaria del bautismo católico en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues esas palabras nunca las dijo Jesús, sino que fueron, repito, añadidas al Evangelio de Mateo 28, 19, siglo después por manos fraudulentas en su afán de apoyar la Trinidad católica. Repito, más adelante vamos a hablar de varios versículos falsificados, como por ejemplo también 1 de Juan 5, verso 7, que son versículos interpolados en las versiones bíblicas. Entonces tenemos que el apóstol Pedro, según hemos visto aquí, apoya literalmente la doctrina del Padre y del Hijo, reconociendo que Jesucristo es literalmente el Hijo de Dios y que el bautismo debe de hacerse en el nombre de Jesús únicamente y no bajo la fórmula trinitaria bautismal. Ahora veamos qué enseñaba el apóstol Judas Tadeo. El apóstol Judas Tadeo también certifica lo mismo que los demás apóstoles. Todos los que niegan al Padre y al Hijo son reos de condenación. Lo dice literalmente aquí el apóstol Judas Tadeo. En Judas 1, verso 4, leemos lo siguiente. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Señores, ustedes escucharon. ¿Quiénes son los que están destinados a la condenación? Aquellos que niegan a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo.
Y precisamente está hablando de personas que se infiltraron encubiertamente entre los cristianos. Óigase eso. O sea que desde la era de los apóstoles ya comenzaba esa infiltración de demonios, de doctrinas demoníacas, a través de hombres o personas que estaban destinados para esa condenación, que haciéndose pasar por cristianos, metían doctrinas de demonios que negaban al Padre y al Hijo, que es la doctrina del anticristo, la doctrina que niega al Padre y al Hijo, como lo hace el trinitarismo y el unicitarismo, por razones que ya hemos explicado muchísimas veces. Entonces vemos en ese pasaje que acabamos de leer que Judas no ve a Dios como un ser trino, sino que ve a Dios como el único soberano. Y a Jesucristo lo ve como el Señor. Y nuevamente preguntamos, ¿y dónde está la tercera persona de la Trinidad en los pensamientos del apóstol Judas Tadeo? Pues vemos que el Dios Trino tampoco formaba parte del evangelio que predicaba el apóstol Judas Tadeo, sino que Judas repite las mismas palabras de Cristo, que el Padre es el único Dios verdadero y Jesucristo es su enviado. Juan 17, verso 3. Vemos también que las palabras de Judas destruyen la falsa doctrina unicitaria, ya que definitivamente Judas cree en dos personas divinas, no en una. Judas confirma su creencia exclusiva en el Padre y el Hijo de la siguiente manera. Leemos en Judas 1, verso 25. Dice, al Dios único, nuestro Salvador, por medio del Señor Jesucristo, gloria, majestad, fuerza y poder, antes de todo tiempo, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se fijaron, hermanos? Que exactamente como predicó Jesucristo, así predica Judas Tadeo. En Juan 17:3, Jesucristo predicó al único Dios verdadero, que es el Padre, y a Jesucristo como su enviado. Pues eso mismo está diciendo Judas aquí en este pasaje también. Que nuestro Dios el Padre es el Salvador y nos salva por medio del Señor Jesucristo. Por tanto, Judas Tadeo confirma nuevamente la doctrina del Padre y del Hijo. Ahora vamos a ver un poco la vida de alguien que no era uno de los 12 u 11 apóstoles de Jesús, sino que era un discípulo muy fervoroso, una persona con mucho ánimo y conocimiento, que entregó incluso su vida, fue apedreado por causa del evangelio. Es el discípulo Esteban. Esteban era un discípulo de los apóstoles que seguramente había conocido a Jesucristo. Y repito, era un hombre muy fervoroso y valiente y un poderoso predicador. Lo pueden leer en Hechos 6, verso 8 al 11. Por causa del evangelio, Esteban es arrestado y presentado ante el concilio, donde lanzó un poderoso discurso en contra de aquellos gobernantes malignos. Pero estos tomaron a Esteban y lo condenaron a muerte. En Hechos 7, versos 54 al 55 leemos: oyéndose estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban. Pero Esteban, lleno del poder del Altísimo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Escuchen bien, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la derecha de Dios. Tenemos entonces que Esteban, antes de morir, recibe una tremenda visión celestial. Y pregunto, ¿acaso vio Esteban a algún misterioso ser trino? ¿Vio a algún Dios que tiene una cabeza con 3 caras, 6 brazos y 6 piernas? 3 personas embutidos en uno. ¿O acaso vio 3 tronos donde se sientan 3 seres supuestamente coeternos y coiguales? Esas preguntas se las hago a los trinitarios. ¿Qué fue lo que vio Esteban en esa visión? ¿Qué fue lo que vio, trinitarios? Díganme. ¿Vio a 3 personas metido en uno? O vamos a preguntarle también a los unicitarios. ¿Acaso Esteban vio a una sola persona que poseía simultáneamente los títulos Padre e Hijo? Dígame usted, unicitario.
ya que los unicitarios aseguran que el Padre es también al mismo tiempo el Hijo, y ambos que no son ambos, porque son supuestamente una sola persona, están sentados en un trono. Señores, y es que no hay que complicarse la vida con esas doctrinas de demonios, cuando la Biblia es bien clara. La Biblia es bien clara, señores. Esteban simplemente vio la gloria de Dios y a Jesucristo que está a la derecha del Padre. Debemos preguntarnos, ¿y dónde estaba la tercera persona de la Trinidad en esa escena? ¿Acaso se fue de paseo? O sea que Esteban no vio a ningún ser trino, porque en el cielo eso no existe. Tampoco vio a la tercera persona de la Trinidad, porque el Espíritu Santo evidentemente no es ninguna persona, sino que es el poder del Altísimo. La Trinidad solo existe en las mentirosas doctrinas babilónicas que adoptó el catolicismo romano. Tampoco Esteban vio a un Dios solitario, como creen los unicitarios, un Dios solitario sentado en el trono, como afirman los unicitarios. En realidad, lo que vio Esteban fue a dos personas, al Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo que estaba a su derecha. Dos personas totalmente literales. Entonces yo pregunto, ¿cómo entonces son los mismos si la Biblia muestra que son dos personas, no una? ¿O es que son ciegos estos trinitarios unicitarios o no saben contar? Las escrituras muestran de manera clara que son dos personas, el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo que está a su derecha. Efesios 1, verso 20, dice que Dios resucitó a Cristo y lo puso a su derecha en los lugares celestiales. También dice en Hebreos 8, verso 1, dice, el cual está a la derecha del trono de la majestad en los cielos. También en Hebreos 10, verso 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la derecha de Dios. Primera de Pedro 3, verso 22 dice, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Entonces tenemos que la visión de Esteban fue totalmente literal y real. Vio a Dios el Padre en su gloria y vio a Jesucristo a su derecha. Y eso es lo que están enseñando todos estos versículos que lo confirman también. Que Jesús está a la derecha del Padre Celestial en los cielos. Son dos personas. Pero seguimos viendo que no aparece la tercera persona de la Trinidad por ninguna parte. Y evidentemente no aparecerá jamás, ya que esa tercera persona no existe. Estos versículos que acabamos de leer afirman que después de resucitar, Jesús subió al cielo y Dios lo sentó a su derecha. Pero en la mentalidad de los trinitarios esto no es así. Los trinitarios piensan que cuando Jesús subió al cielo, como que se fundió dentro de un ser trino de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y se formó de esa manera un solo Dios o una sola persona, porque ellos son monoteístas. Ellos creen en supuestamente tres dioses, tres personas que no son tres, sino un solo Dios, una sola persona. Entonces tenemos que definir obligatoriamente que lo que ellos están diciendo es que existen tres personas o tres dioses fundidos en un solo Dios o una sola persona para poder ser monoteísta. Mientras que la doctrina unicitaria lo que piensa es que cuando Cristo subió al cielo, pues no se presentó delante de nadie, ya que para esos falsos maestros unicitarios, el Hijo es el mismo Padre Celestial. Pero como hemos visto a través de todos estos pasajes bíblicos, queda demostrado que eso no existe en el cielo, ya que la Biblia demuestra que Dios el Padre está sentado en su trono y su Hijo Jesucristo está a su derecha. Por lo tanto, son dos personas, no una, mucho menos una trinidad. Y yo le pregunto a ustedes, ¿a quién prefieren ustedes creerle? ¿A los teólogos trinitarios y unicitarios
o a las verdades que a todas luces enseña la Biblia. Las Escrituras dan una visión totalmente clara de lo que sucedió cuando Jesús subió al cielo. Porque evidentemente cuando Cristo subió al cielo no se presentó ni se fundió con un Dios trino. La realidad es simple, se presentó delante de su Padre Celestial. Vamos a leer aquí en Hebreos 9, verso 24. Escuchen, trinitarios y unicitarios, escuchen lo que sucedió cuando Jesús subió al cielo luego de resucitar. Dice Hebreos 9, verso 24. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. ¿Se fijaron, hermanos? Jesús subió al cielo y se presentó delante de otra persona, dice la Biblia. ¿Quién es esa otra persona? Pues es Dios el Padre. Y entonces Jesús tomó la posición de sacerdote como intercesor entre Dios y los hombres. Hebreos 9, verso 24. Entonces, como podemos ver, los discípulos de Cristo ni siquiera en el momento de su muerte conocieron ni invocaron tampoco a ningún Dios trino, pues este no existe. Pero de algo podemos estar nosotros seguros. Esteban murió conociendo la verdad. Él vio los cielos abiertos y vio lo que ya sabía, que en el cielo no gobierna ninguna trinidad, sino que en el cielo a Dios el Padre pertenece toda gloria y Jesucristo el Señor está a su derecha, así de simple. Por tanto, podemos estar completamente seguros de que si Dios estuviera compuesto de tres personas, él mismo se habría encargado de que los hombres que utilizó para escribir las Escrituras declararan este asunto con suma claridad, para no dejar ni la menor duda al respecto, y más si esta es la supuesta doctrina fundamental de la cristiandad, como afirman los credos católicos trinitarios. Pero evidentemente esto no es así. Lo que vio Esteban, repito, fue los cielos abiertos, vio la gloria del Padre, vio al Padre Celestial y vio a Jesucristo a su derecha. Eso es lo que hay en el cielo, señores. No hay un Dios solitario como creen los unicitarios. Un Dios solitario. Eso no existe en el cielo. Está el Dios Padre y está Jesucristo a su derecha, que es su Hijo. Muy bien, mis hermanos, con esta información, pues damos por concluido el primer capítulo del libro que hemos organizado o estamos aún en proceso de edición, editando este libro sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pues con estos datos que acabo de dar, pues concluimos con este primer capítulo. Y hemos demostrado en este primer capítulo, sin ninguna duda, con total base bíblica, que nuestro Señor Jesucristo es literalmente el Hijo de Dios. Y hemos demostrado que la doctrina principal de la fe cristiana es la doctrina del Padre y del Hijo. Señores, todavía hay más datos, muchísimos más datos bíblicos sobre este tema, pero el asunto es que de ponerlos todos aquí, este primer capítulo hubiera necesitado por lo menos unas 200 o 300 páginas. Y no estoy exagerando. Por lo menos 300 páginas hubiera necesitado este primer capítulo. O sea que no podemos poner todos estos datos en un solo capítulo. Pero esto lo podemos compensar poniendo por aquí algunos enlaces a otros libros de nuestra autoría también, gracias a Dios, que tenemos en la red de internet. Específicamente en nuestro blog Manual Bíblico Doctrinal. Aquí les dejo el enlace para que usted entre y busque por usted mismo entre los diferentes temas bíblicos que allí hay publicados y encontrará muchos estudios sobre la persona del Señor Jesucristo. Por tanto, hermanos, aquí les dejo el enlace.
Ahora, hermanos, vamos a entrar al capítulo 2. Vamos a ir ahora a la historia de la iglesia. Y allí conoceremos quién es el Señor Jesucristo según los datos que ha quedado impreso en los anales de la historia. Y les digo, hermanos, que si este capítulo 1 que acabamos de concluir hoy fue interesante e importante para conocer al Hijo de Dios, pues les digo que este capítulo 2, desde el 2 en adelante, es también muy importante para complementar el tema y conocer datos reales e impresionantes de cómo a través de los siglos la verdad bíblica sobre el Padre y el Hijo ha logrado pasar la prueba del tiempo, a pesar de que se hayan levantado un gran número de falsas doctrinas. Así que, hermanos, esperen esto ya para la próxima intervención, cuando continuemos con esta secuencia de estudios sobre la persona del Señor Jesucristo. Pues se despide por el momento Alexander Hell. Gracia y paz para cada uno de ustedes.